precisamente para hablar detalladamente sobre todo este escenario global que está ocurriendo, tenemos hoy el honor de tener a María Fernanda Barreto, quien es escritora e investigadora colombo-venezolana y también directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre. María Fernanda, muy buenos días, tardes allá. ¿Cómo estás en Venezuela? ¿Cómo estás? Hola Carolina, bueno, muy bien, aquí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un abrazo para allá, para hasta México. Sí, igualmente, nosotros estamos muy emocionadas también porque estés por acá, nos hayas permitido tener esta comunicación. María Fernanda, tenemos pues muchas dudas, también ciertos temores. Acá los medios de comunicación de pronto también pues tienden a pues llevar la información como de cierto lugar. Lo vemos acá en México con ciertas plataformas televisivas, con ciertos medios de comunicación y sabemos que precisamente pues visiones globales, ¿no? Que han llevado también este seguimiento durante muchos años ante estos conflictos principiados y escalados por Estados Unidos e Israel, pues nos pueden dar también un panorama muy amplio. Con esta participación de Estados Unidos, María Fernanda, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cuáles son los intereses que tiene precisamente pues este imperio estadounidense en atacar de esta manera a Irán? Bueno, mucho que decir con respecto a la primera pregunta, sobre todo por el argumento que diste al inicio, ¿no? Hay una comunicación hegemónica de esos grandes medios que dominan la llamada opinión pública, que generan las matrices de opinión que finalmente, gracias a el gran poderío tecnológico que han venido desarrollando, esas matrices logran instalarse en la llamada opinión pública, pues ese discurso hegemónico que se da a través de esa comunicación, entre comillas, es un discurso legitimador de los intereses capitalistas, de los intereses occidentales que encarnan los Estados Unidos, Europa y, por supuesto, Israel. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Estados Unidos no está involucrándose en esta guerra. Estados Unidos ha sido generador de esta guerra desde el principio, ha estado permanentemente alimentando esta guerra. Es simplemente que ahora asume ante Irán la primera acción directa contra su territorio, porque recordemos que ya en el gobierno pasado de Donald Trump se había asesinado al general Qasem Soleimani en Irak y el mismo Donald Trump había salido a jactarse de esto que es una clara violación del derecho internacional. Sucede ahora de nuevo, violan el derecho internacional al bombardear instalaciones dentro del territorio iraní, lo cual configura un crimen de agresión, pero no contentos con cometer este crimen, se jactan de ese crimen y amenazan con continuar cometiendo ese crimen. Pero ya lo venían cometiendo, solo que usando ese caballo de Troya que del imperio capitalista que instalaron en Asia Occidental al final de la década de los 40, que es Israel. Siempre los Estados Unidos y el ejército imperialista, que es la OTAN, han estado detrás de ese sionismo, han estado detrás de las operaciones genocidas de Israel contra el pueblo palestino y en todas las acciones del sionismo está en los Estados Unidos a través de sus armas, de su dinero e incluso de sus propias fuerzas militares y de su ciudadanía y de sus corporaciones mediáticas. El interés, hay muchísimos intereses en juego ahí, pero lo primero sería decir que estamos en un momento de grave crisis de hegemonía capitalista que tiene que ver con la crisis del sistema, la que estalló a principios de la primera década del siglo XXI, de la cual el sistema no se ha recuperado, pero también una crisis de hegemonía de el imperio capitalista enclavado en los Estados Unidos, una crisis de hegemonía del mundo unipolar y una de las fuerzas más importantes que se contrapone a esa hegemonía y que ha estado empujando el mundo pluricéntrico y multipolar es la República Islámica de Irán, porque recordemos que es hoy día una de las más grandes potencias tecnológicas, económicas, y tiene también, parte de la OPEP, tiene grandes riquezas energéticas, específicamente petroleras, tiene también una posición geoestratégica
y además es miembro también de los BRICS. Y son además la República Islámica de Irán y su revolución islámica. Recordemos que además surgió en el 79 desafiando a los Estados Unidos e Inglaterra, que habían colocado ahí al títere del Shah justamente para impedir que Irán nacionalizara su petróleo. Nace la revolución islámica en el 79 y desde ahí, desde ese mismo día también se convierte en objetivo militar de los Estados Unidos. Y por supuesto es el principal contrapeso que tiene el sionismo en esta región de Asia Occidental. Todas esas razones hacen que sea muy importante para los Estados Unidos y su crisis de hegemonía y su necesidad, su apetito insaciable, porque no es realmente necesidad, es el apetito insaciable de riqueza para seguirnos dominando también, que guía esta intervención. Pero además hay que decir otra cosa, esta intervención directa, que insisto, ya la intervención se venía dando, demuestra también que Irán venía ya colocando al Estado sionista en jaque, que la superioridad militar de la que el sionismo se jactaba y que toda la maquinaria de propaganda de la que partimos hablando aquí, esas grandes cadenas de México, de toda nuestra América, que defienden el discurso hegemónico a Estados Unidos y a Israel, ese gran poderío no era tan cierto y realmente Israel terminó siendo vulnerable a la respuesta que dio Irán al ataque que ellos iniciaron con ese crimen de agresión que cometieron el viernes 13 de junio. Ok. María Fernanda, también en el contexto de otros actores, vimos desde la semana pasada y también con esta participación de Estados Unidos, pues el respaldo que da la Unión Europea, también pues otros países precisamente de Europa que pues respaldan, ¿no? Sin ni siquiera hacer mención de esta intervención militar por parte de Estados Unidos, condenan a Irán siguiendo este discurso que tú bien nos dices como de que es el riesgo, no es el peligroso y quien está poniendo al mundo en riesgo. En contraste, por ejemplo, escuchamos a Gustavo Petro hablando, ¿no? Con todas las palabras, con todas las letras, para empezar, pues esto del genocidio, también respaldando pues a este país, a Irán, y también condenando esta actuación de Estados Unidos, y a esto se unió también, por ejemplo, Venezuela, me parece también hizo un comunicado, Chile, el presidente de Chile también, vimos también al presidente de Cuba, minutos después de que se anunciara este bombardeo por parte de Estados Unidos, posicionarse en contra de esto y, por otro lado, pues a la Unión Europea, pues solapándolo, ¿no? ¿Cómo puedes interpretar tú esta lectura, digamos, de fuerzas de contrapesos entre el sur global y estas fuerzas que al final, pues también tú nos explicarás, pero qué peso tiene también la Unión Europea y esta complicidad finalmente que sostienen con Estados Unidos y también con Israel? Bueno, yo empezaría por hablar no de los pronunciamientos de los gobiernos progresistas de la región, como Petro y Boric, sino por hablar de los pronunciamientos de los gobiernos revolucionarios de la región, porque son los pronunciamientos que se corresponden más con la práctica, son los más radicales. Ahí tenemos el pronunciamiento que ha dado el presidente Nicolás Maduro, que no solo ha denunciado este crimen de agresión, sino que además ha dicho claramente que Venezuela respalda a Irán ante este crimen de agresión, porque como dije al principio, al cometer Israel un crimen de agresión y al cometer Estados Unidos un crimen de agresión, esto es atacar a alguien que no lo ha atacado, según la propia Naciones Unidas y el derecho internacional, eso le da al país atacado, a Irán, derecho a defenderse. Y ese derecho es el que ha estado ejecutando Irán. Ciertamente es muy valioso que además de Venezuela y Cuba, que son las revoluciones del continente, también gobiernos progresistas se hayan manifestado al menos contra el crimen de agresión que cometió Israel y que luego cometió Donald Trump. No solo porque es un crimen de agresión, seguramente también los gobiernos progresistas calculan que esto puede desatar, y ciertamente puede hacerlo, una ola de violencia mundial
que tendría claras repercusiones también en nuestra América. Porque cuando hablamos además del mercado petrolero, no podemos olvidar que nuestra América también tiene un peso en ese mercado petrolero. Cuando hablamos de los BRICS, tampoco podemos olvidar que directamente hay países BRICS en nuestra América, pero que además hay relaciones que se están tejiendo muy importantes con los BRICS. Entonces veo que es primero coherente con la declaración de nuestra América como zona de paz. Ojalá todos los gobiernos de nuestra América se pronunciaran en contra de los crímenes de agresión, porque son esos crímenes de agresión los que desatan la violencia y la guerra. Y también veo, obviamente, un temor a las consecuencias que esto puede desatar. En el caso de los países que consumen más petróleo del que producen, también hay un temor bien fundado de que aumente los precios del petróleo en el mundo, cosa que es previsible que va a seguir pasando porque ya comenzó a pasar después del 13 de junio. En cuanto al poder de la Unión Europea, bueno, la guerra que inició la OTAN contra Rusia, nosotras lo dijimos desde el principio, uno de sus primeros y más importantes objetivos era resubordinar una Europa que había comenzado a levantarse. Y en ese sentido, Europa es solo eso. Europa es un títere de los Estados Unidos. Los gobiernos europeos están cada vez más subordinados a los Estados Unidos y también parte de esa subordinación se expresa en lo militar cuando la OTAN se ha convertido en el activador de todas las guerras imperialistas y en este caso también Europa fue la creadora de ese enclave capitalista en Asia Occidental que es Israel. La mayoría de su dirigencia, incluyendo al primer ministro, son de origen europeo, no hebreo, sino europeo, y ellos tienen un compromiso muy claro con el genocidio que el Estado sionista de Israel ha cometido y sigue cometiendo contra el pueblo palestino, y ellos tienen también ahí sus manos en este proyecto del Gran Israel que pretende expandir ese enclave no solo sobre territorio palestino, sino también sobre Siria, sobre Líbano, sobre Jordania, incluso sobre parte de Irak y de Egipto. Ahí está Europa pintada, pero no esperamos de Europa, de los gobiernos europeos, pues, de los estados europeos, posiciones dignas, porque como ya hemos dicho, son gobiernos que desde la Segunda Guerra Mundial están sumamente subordinados a los Estados Unidos, pero que ahora, después de la guerra desatada contra Rusia, volvieron a perder la poca independencia que habían venido construyendo en los últimos años. Ok, y finalmente, digo, yo sé que probablemente en estos tiempos es complicado, ¿no? Ver una perspectiva hacia lo que puede ocurrir, pero ¿cuál es tu visión, María Fernanda? ¿Qué crees que es cuáles son los posibles escenarios que podrían ocurrir próximamente sobre todo este conflicto? Bueno, Irán hoy bombardeó la base estadounidense en Qatar y al bombardear la base estadounidense en Qatar dijo que por su parte ya habían terminado las operaciones y que si no había respuesta de Estados Unidos e Israel, pues por su parte esto llegaba hasta aquí. Pero sabemos que es muy difícil pensar que esto va a llegar hasta aquí, más aún con un Netanyahu con una crisis política interna, una crisis de legitimidad gravísima, y un Trump que también tiene una grave crisis interna y a quienes este tipo de escándalos probablemente también le puedan favorecer de algún modo y además porque hay un aparato militar industrial que también se lucra de esto y activa este tipo de conflictos. Así que creo que este va a ser un conflicto que no va a terminar pronto, esta guerra, no más que un conflicto es una guerra, no va a terminar pronto, pero Occidente quiere acabarla ya, cree que incrementando la violencia va a lograr terminarla, evidentemente no conoce, no entiende la cultura persa. La cultura persa es una cultura milenaria dotada de paciencia como virtud
que puede extender esta guerra hasta que considere que se ha hecho justicia. Y lo que sucede en esta guerra, lo que sí está claro es que como quiera que termine esta guerra, va a ser muy definitivo para esta próxima década de la humanidad y para específicamente para la relación de fuerzas mundiales de esta próxima década. Ok. Pues María Fernanda, de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos, esta explicación también, que compartas con nosotras y con nosotros tu visión. ¿Podrías por favor compartir con nuestra audiencia dónde podemos seguirte, dónde podemos leerte? Sabemos precisamente pues de este proyecto de Huele a Azufre, si nos puedes contar también esto para nuestra audiencia. Claro, bueno, lo primero, disculparme por todos los ruidos alrededor y el movimiento que me ha tocado hacer, pero no tuve otra opción. Nuestra plataforma tiene una página web que se llama hueleazufre.com, como la frase del comandante Chávez en la ONU. Hueleazufre.com tiene un canal de Telegram que se llama Huele Azufre y tenemos también una página de noticias que se llama naenpalabras.net. Huele Azufre es una plataforma que se dedica al análisis geopolítico, pero en general nuestra plataforma hace una comunicación contrahegemónica. Tenemos un programa de radio y otras cosas que pueden seguir también a través de mi canal personal de YouTube, María Fernanda Barreto. Les agradezco mucho a ustedes el espacio y bueno, espero que nos podamos encontrar en circunstancias más óptimas, pero estos son días de mucho estrés. Sí, sí. No, pues al Bueno, contrario, de verdad muchísimas gracias por estos minutos y pues ojalá nos permitas continuar en comunicación, pues para eso también compartir tu visión y tu lectura. Muchísimas gracias de verdad, María Fernanda. Un claro que abrazo. sí. Un abrazo. Un Hasta luego. abrazo. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.